Hola, ¿cómo están? Pues gracias por acompañarme una vez más a la grabación del podcast de esta ocasión, en donde, como ya se dieron cuenta por el título, pues vamos a platicar sobre un tema que a mí se me hizo muy interesante. Es un tema que apareció como un artículo especial en el AJR hace una semana y que tiene que ver con los medios de contraste, la utilización de los medios de contraste en pacientes embarazadas y las que están lactando. Y creo que esto es algo que como radiólogos, pues a lo mejor no lo vemos todos los días, pero sí es bastante seguido esta situación en donde tenemos que tener la disyuntiva o la decisión de que si un estudio de imagen necesita medio de contraste y la paciente está embarazada o está lactando. Y también voy a comentarles un poquitín porque algunas de las recomendaciones que hacen las diferentes sociedades también, sobre todo en Europa, solicitan que seamos un poco más acuciosos en la investigación de si las mujeres que están en edad reproductiva pudieran estar embarazadas o no, porque finalmente a lo mejor es una etapa tan temprana, pero es justamente cuando está sucediendo la organogénesis y nosotros vamos a utilizar no nada más medio de contraste, en algunos casos también incluso puede ser radiación. Pero bien, eso es lo que platicaremos y espero que les sea de utilidad esta información. Hoy exploraremos un tema crítico y controvertido, el uso de medios de contraste en pacientes embarazadas y lactantes. Este episodio es particularmente relevante para nosotros los radiólogos, pero también para otros especialistas médicos que frecuentemente, en conjunto, atendemos a estas pacientes. Platicaremos sobre los posibles riesgos, beneficios y directrices para el uso de varios tipos de medio de contraste en estas pacientes y como siempre espero que esto nos pueda ayudar a tomar decisiones informadas en nuestra práctica clínica. Bienvenidos a otro episodio de Memorándum, soy Memo Elizondo y como ustedes saben aquí platico con ustedes, analizo con ustedes artículos, prácticamente todos ellos de radiología. La gran mayoría son artículos de investigación, pero como es el caso de hoy, a veces revisamos artículos de revisión, valga la redundancia, artículos de opinión, editoriales o artículos de investigación, pero que no aparecen en revistas de nuestra especialidad, pero que yo considero que de alguna manera impactan nuestra práctica, nuestra especialidad, y creo que les consta que hemos revisado en este podcast pues situaciones como esa y temas de ese. Fíjense que en esta ocasión vamos a revisar un artículo que me pareció sumamente interesante y que es, desde mi punto de vista, de aplicación práctica, ¿sí? Porque, bueno, el título en español sería algo así como Medios de contraste en pacientes embarazadas y lactantes. Es de una serie especial del AJR, del Journal Amarillo, American Journal of Röntgen Technology. Ellos tienen una sección especial que de hecho creo que alguna vez ya platicamos en uno o dos episodios de Memorándum sobre algo de esto. Y es una serie especial sobre medios de contraste. Esto se publicó muy recientemente, hace apenas una semana, obviamente, como les decía, en el AJR. Y bueno, como siempre les voy a dejar el link por aquellos que tengan interés en profundizar, obviamente, en el contenido del mismo. Pero para comenzar, y debido a que creo que la información que está aquí, lo que vamos a revisar en este episodio, será escuchado no solamente por radiólogos, pues voy a tratar de ser menos técnico y de hablar de por qué, primero, pues los medios de contraste son tan esenciales en la radiología, en nuestra práctica, en los estudios de imagen. Pues bien, fíjense que los medios de contraste, o tal vez deberíamos de decirle agentes de contraste, a lo mejor es más propio decirles así, pues incluidos los medios de contraste que están basados en gadolinio para la resonancia magnética, los materiales de contraste yodados que utilizamos prácticamente a diario en la tomografía computada, pero también las microburbujas de ultrasonido y vamos a tocar un poco de los radiofármacos para medicina nuclear,
Pues la idea de esto es que mejoran significativamente las capacidades diagnósticas en los estudios de imagen. De hecho, por eso se llaman medios de contraste o agentes de contraste, porque nos ayudan a contrastar generalmente lo que queremos entre el tejido o el órgano normal y lo que es anormal. Entonces, la gran mayoría de las veces, pues nos ayudan a delinear estructuras, a identificar patologías y en muchos casos hacer diagnósticos muy precisos, ¿sí? Que definitivamente guían el manejo del paciente. Y en general, digo, no estrictamente hablando en este contexto de embarazo y de lactancia, pero sabemos que, por ejemplo, para hemangiomas o para tumores, carcinoma hepatocelular, para meningiomas, para muchos tienen el comportamiento de los tumores o de ciertas patologías con los medios de contraste es muy típica, tan típica que podemos hacer diagnóstico. Pero bien, aquí el punto es de que no hay problema en la aceptación de los medios de contraste y su utilidad, pero cuando se trata de pacientes embarazadas y lactantes, pues obviamente que el uso de estos agentes requiere de una consideración cuidadosa debido a los posibles riesgos que podríamos pensar que existen tanto para el feto, en el caso de que lo inyectemos a la madre que está embarazada, o al lactante, ¿sí? Si la mamá ya está lactando. Entonces, en el artículo vienen separados por grupos. Hay muchos detalles que, como siempre, les repito aquí en el podcast, no voy a entrar en una numeralia importante o cosas así, porque sé que algunos escuchan esto pues durante el ejercicio, yendo manejando, etcétera. Entonces, lo que me interesa más es la parte conceptual, transmitir la idea de los artículos. Pero entonces vamos a ver cada uno de estos grupos de agentes de contraste por separados. Primero, los medios de contraste basados en gadolinio, pues son definitivamente un pilar, ¿no? Es la parte fundamental, les puedo decir casi única, pero no es única, obviamente, como medios de contraste en resonancia magnética, es en lo que se basan prácticamente todos. Y fíjense que estos medios de contraste funcionan acortando uno de los tiempos de relajación que nosotros utilizamos en las diferentes secuencias de resonancia magnética. La mayoría de ustedes han escuchado, los radiólogos obviamente, pero en general los médicos han escuchado que hay secuencias en T1, secuencias en T2 y otro grupo de secuencias. Bueno, pues fíjense que los medios de contraste gadolinio lo que hacen es que acortan el tiempo de relajación T1. Debo decirles que les comento también siempre a mis alumnos y pues, los residentes lo platicamos, claro. A diferencia de lo que sucede con los con los otros agentes de contraste, llámese el oral, por ejemplo, el bario o el yodo, que inyectamos para los estudios de tomografía computada, que son elementos, son átomos que están muy densos, ¿sí? Hay mucha materia por volumen, eso es lo que es la densidad. Tienen demasiados neutrones, protones y electrones a su alrededor, de tal forma que son, digamos, bueno, y además son seguros para inyectarse, ¿no? Porque hay muchos otros que pudieran ser, pero que no los podemos inyectar, como por ejemplo el plomo, ¿no? Pero el plomo lo utilizamos para protegernos de la radiación. Pero bien, el caso particular, por ejemplo, del yodo, pues es muy eficiente, como les voy a platicar más al rato, para absorber, por así decirlo, los fotones, los haces de rayos X, a la velocidad específicamente a la que se transmite para la frecuencia pues, de los rayos X. Y nosotros lo que vemos cuando vemos un estudio en donde metemos un medio de contraste yodado, lo que vemos realmente es dónde está el átomo de yodo y dónde está, digamos, el contraste. Intravascular, dentro del tumor, etc. Pero fíjense que en el caso de los medios de contraste de gadolinio, nosotros no vemos el gadolinio. Lo que vemos es el efecto que el gadolinio hace sobre el tiempo de relajación del hidrógeno de los tejidos en los cuales se distribuye. Obviamente, si hay mayor cantidad de gadolinio en algún tejido en particular, porque esté más vascularizado, porque tiene más edema, porque tiene más líquido intersticial, en fin, pues evidentemente que el contraste será mayor. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más concentración de gadolinio, pero lo que estamos viendo ahí es el efecto del gadolinio que hace sobre el tiempo de relajación. Bien, esto es un paréntesis, pero volviendo a lo de los agentes, estos agentes de gadolinio, pues están compuestos por iones. Acuérdense que ion es el átomo que está cargado, ¿sí? En este caso de gadolinio, y está unido
químicamente se llama está quelado, ¿sí? Por un ligando, prácticamente a unos ligandos, todos son orgánicos, con benceno, la gran mayoría, prácticamente todos ellos. Y la estabilidad de estos quelatos es lo que es crucial para que el gadolinio no se suelte, para que vaya unido a ese quelante, ¿ok? Porque el gadolinio libre es demasiado tóxico. Los radiolos conocemos algunos de los efectos de esto, aún cuando se inyecta, pero si digamos que si tú lo inyectaras directo, pues es prácticamente un veneno, sería mortal. Por eso, como muchas otras cosas, pues tenemos que unirlos, ¿sí? A una molécula orgánica. Que esta molécula en general, no voy a entrar en muchos detalles, creo que ya hemos platicado alguna vez en otro episodio de esto, en el caso muy particular del gadolinio, podemos dividirlos o clasificarlos por la osmolaridad, etcétera, pero en este caso que estamos platicando tiene que ver con la estructura de ese quelante, de esa molécula, que puede ser lineal o que puede ser macrocíclica. Las que son más estables es la macrocíclica, porque hagan de cuenta que es como una esfera y dentro, en el centro, es donde está el gadolinio. Entonces digamos que esos medios de contraste son más estables, protegen más el gadolinio, hay menos liberación de gadolinio. Pero una vez que nosotros administramos estos medios de contraste, el gadolinio, ya sea con una molécula lineal o macrocíclica, como sea, pues se distribuyen por básicamente todos los compartimentos, porque esto es una sustancia hidrosoluble, ¿ok? Todos los compartimentos líquidos del cuerpo y prácticamente todo, ¿sí? 90 y tantos %, se excreta por los riñones. Una muy pequeña cantidad se excreta por la bilis, pero en general, hay un medio de contraste en particular para que se excrete por la bilis, hay un par de ellos, pero en general los que utilizamos para todo lo demás, prácticamente todo se excreta por el riñón y los estudios han demostrado que pues la mayoría de la dosis que nosotros inyectamos de medio de contraste o de gadolinio, cualquiera que este sea, pues elimina prácticamente todo en 24 horas. Claro, no proporcionalmente. Proporcionalmente es después de que te inyectan y que vas, eso ya lo platicamos también, ¿se acuerdan? Cuando vimos el efecto de estar, digamos, orinando las cantidades de gadolinio que estamos orinando para el planeta y demás, pero bueno, eso está en otro episodio, si les interesa, recuérdenlo. Aquí está en memorándum. Pero bueno, finalmente, la gran mayoría, creo que el 78-80% por la farmacodinámica que tenemos, pues en las 2 horas ya no existe, pero bueno, si te esperas 24 horas definitivamente, prácticamente ya no hay nada más que cantidades, digamos, muy, muy residuales, que en un momento determinado, también hemos platicado aquí, pueden permanecer en tejidos, básicamente como hueso o cerebro, que es obviamente el que nos da más preocupación, y esto puede permanecer por periodos prolongados. Generalmente esto sucede, o al menos que se detecte, cuando hacemos muchos estudios en pacientes que son de seguimiento, pacientes oncológicos, pacientes que tienen más de 10, 15 estudios de resonancia magnética contrastadas, no cuando hacemos uno, ¿sí? Pero pues evidentemente que existen preocupaciones sobre los posibles efectos a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ahorita les decía, pacientes oncológicos, aunque no todos, pero o muchos pacientes que tienen seguimiento por alguna otra patología, bueno, a lo mejor tienen 60 años, 70 años, entonces pues podemos decir que a lo mejor no sabemos si el gadolinio, porque todavía no pasan 50 años de que estamos utilizando el gadolinio. Entonces imagínense que ahorita decís, bueno, ¿qué pasará a una mujer? Generalmente las mujeres embarazadas son bastante jóvenes. Imagínense que tiene 20 y tantos años, que dices tú, pues en 50 años tendrá 70, no sé qué va a pasar si es que tiene gadolinio ahí. Y no se diga del feto, ¿ok? Entonces por eso existen esas preocupaciones, ¿no? Por eso que cuando se trata de pacientes embarazadas, pues definitivamente que el uso de estos medios de contraste pues se vuelve aún, digamos, más complejo, ¿no? Porque estos agentes pueden definitivamente atravesar la placenta, entran a la circulación fetal y obviamente las preocupaciones sobre la retención a largo plazo y los posibles impactos en el desarrollo, pues obviamente que ha llevado a que se restrinja su uso durante el embarazo. Y creo que todos los que nos dedicamos a la medicina sabemos que la gran mayoría de los medicamentos que utilizamos, de los ensayos clínicos en los que se utilizan y que se prueban los medicamentos, la gran mayoría excluyen pacientes embarazadas. Y si ustedes ven casi cualquier inserto de los medicamentos,
Dice, su uso no está aprobado en el embarazo, en fin, porque no se hizo. ¿Ok? O sea, los comités de ética no aprueban y las compañías tampoco lo hacen, a menos que sea particularmente un medicamento para pacientes embarazadas, pero ese es otro, ¿no? Entonces, lo que hace esta situación, ¿sí? O sea, que no tenemos básicamente información, pero lo que tenemos, digamos que tomar en consideración más, y ahí viene en el artículo, pues es sobre esta posible retención a largo plazo. Y recordemos que la organogénesis crítica, por así decirlo, pues ocurre durante el primer trimestre del embarazo y esto hace que este periodo sea particularmente sensible a muchas influencias externas, digo, medicamentos, alcohol, en fin, virus, lo que fuera que ustedes quieran, incluidos los medios de contraste. ¿Okay? Entonces, aunque los estudios han mostrado de medios de contraste, no que sea a propósito, no que sean prospectivos y demás, sino que porque se han tenido que hacer, que no hay ningún aumento significativo en anomalías congénitas, en neoplasias, tampoco en pérdida de audición o pérdida de visión con la exposición a los medios de contraste durante el primer trimestre, sí se ha asociado con un riesgo de mortalidad neonatal, de otro tipo de condiciones inflamatorias, infiltrativas, pero recuerden que esto es una asociación, porque para empezar tenemos que considerar que es muy difícil aislar las cosas, o sea, demostrar la causalidad, por eso es justamente los ensayos clínicos, doble ciego y demás, porque para empezar, por alguna razón le estamos haciendo un estudio a la mamá, a la paciente que está embarazada o que está lactando. Pero en este caso estamos hablando solo de la parte del embarazo. Entonces, obviamente es o porque la mamá tiene una enfermedad que ya per se, evidentemente, puede estar asociada también con mayor mortalidad fetal o que esté asociada con otro tipo de patologías que puede presentar el feto, de inflamatorias, reumatológicas o inmunológicas, infiltrativas, en fin. Entonces, es bien difícil separarlo, ¿ok? Pero obviamente, pues en esos casos sí existe asociación, aunque no causalidad necesariamente. Y por esto, pues definitivamente que las organizaciones profesionales, como por ejemplo el Colegio Americano de Radiología, que les he platicado muchas de los lineamientos aquí, la del American College of Radiology, y también la FDA, pues recomiendan tal cual limitar el uso de gadolinio durante el embarazo a situaciones en las cuales sea absolutamente necesario para la salud del paciente o del feto. O sea, que tengamos que tener información de eso. Específicamente, por ejemplo, el American College of Radiology aconseja no utilizar medios de contraste con gadolinio en forma rutinaria en pacientes embarazadas, a menos de que obviamente pues tengamos o la información diagnóstica no pueda obtenerse de ninguna otra manera y obviamente que la salud de la madre y o del feto pues esté en riesgo significativo y necesitamos esa información. Digamos que es un enfoque conservador, es bastante lógico, ¿sí? Pero definitivamente que es el que existe, es el que está escrito y de hecho está apoyado también por la Sociedad Europea de Radiología Urogenital. Acuérdense que esta sociedad en particular, la que tiene que ver en Europa con todos los medios de contraste, ya he platicado con ustedes también de esto en otros episodios de Memorándum, y los otros organismos reguladores de otros países también recomiendan prácticamente, de hecho. Digo, de lo mismo. Y hay una cosa interesante, es que en varias asociaciones, sobre todo las europeas, hacen digamos que enfatizan bastante, y a mí se me hizo interesante porque no creo que todos lo hagamos, la importancia de que se haga una prueba de embarazo, ¿sí? Antes de administrar gadolinio en pacientes que están en edad reproductiva. Y probablemente no lo hacemos. Probablemente todavía muchos gabinetes, departamentos de radiología, pedimos creatinina, aunque ya he platicado también aquí en varios episodios que no necesariamente tiene mucha base científica esto ahorita ya, menos para el uso de gadolinio, pero definitivamente que lo otro no les pedimos generalmente prueba de embarazo, ¿ok? Y si es porque la paciente no sabe si está probablemente entonces está en periodo de organogénesis. Entonces
es algo que tendríamos que pensar y lo voy a tocar, lo tengo aquí en mis notas al final, sobre ciertas políticas que pudiéramos implementar en nuestros departamentos. Ahora bien, eso es de los medios de contraste de gadolinio, pero pasando a los medios de contraste yodados, pues sabemos que estos son agentes esenciales, ¿sí? para los estudios de tomografía computada. Prácticamente yo creo que ahorita en embarazo no utilizaríamos alguna otra cosa, ¿sí? Más que para estudios de tomografía computada, y esto es debido a, pues como sabemos, ¿no? La capacidad que tienen para mejorar muchas estructuras, específicamente, bueno, las estructuras vasculares, pero también a partir de órganos, perfusión, caracterización de lesiones, etcétera, lo que platicamos antes, ¿no? Y bueno, como su nombre lo dice, pues estos son compuestos que la parte fundamental, pues son los átomos de yodo, que son altamente, digamos, efectivos para absorber los rayos X, que también están unidos, como les platiqué, que para el caso del gadolinio, a moléculas, básicamente moléculas orgánicas, hay muchas. De hecho, dependiendo de la molécula que le peguemos, por así decirlo, con el que quelamos al yodo, pues es donde salen los diferentes laboratorios que producen medios de contraste y que le dan nombres diferentes, ¿ok? Bueno, fíjense que por las mismas características hidrosolubles y el tamaño que tiene la molécula, pues también pueden atravesar la placenta, y obviamente que su uso en el embarazo lleva otra cosa implícita, ¿no? Porque si vamos a usar un medio de contraste yodado, pues es para utilizarlo en una tomografía computada, donde también tenemos que agregar pues las preocupaciones sobre la exposición a la radiación fetal, ¿ok? Que también ese es algo que tenemos que definitivamente tomar en cuenta. Pero yo creo que hablando del contraste, pues los principales riesgos pues incluyen los posibles impactos que esto pudiera tener en la función tiroidea fetal, pues obviamente debido al contenido de yodo. Y a pesar de estas preocupaciones, los estudios que se han hecho generalmente no han encontrado ningún efecto teratogénico y a las dosis que nosotros utilizamos. De hecho, esto también ya lo platicamos en otro episodio de Memorándum, ¿recuerdan? Sobre este riesgo teórico de hipotiroidismo en el neonato. Pero definitivamente, aunque la evidencia no está, pues obviamente que las recomendaciones son mucha cautela para su uso, ¿no? Las organizaciones profesionales recomiendan utilizar los medios de contraste yodados durante el embarazo solo, una vez más, ¿sí? Esto va a parecer así como canción, pero cuando sea absolutamente necesario, y de hecho el American College of Radiology, también el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, sugieren que estos agentes solo deben de utilizarse si la información diagnóstica no puede obtenerse de otra manera. Y pues obviamente también, ¿no? Si lo que vamos a obtener va a impactar significativamente en el manejo de la paciente o del feto, o sea, si de ahí va a depender tratamiento, en fin, algunas otras directrices, ¿no? Fíjense que viene en el artículo dos agentes de contraste que utilizamos quizá muy poco, pero lo voy a mencionar porque vienen, y uno es el ferrum oxitol, y el otro pues, son los agentes de contraste de microburbujas para ultrasonido. El ferrum oxitol es un óxido de hierro superparamagnético que está aprobado o que se aprobó inicialmente para tratar la anemia por deficiencia de hierro en pacientes con enfermedad renal crónica. Fíjense que a mí me tocó, pues cuando era mucho más joven, participar en estudios, quizá en los primeros estudios que hubo sobre la utilidad de los medios de contraste de hierro superparamagnético, que la característica que tienen estos es que la molécula es un poco más grande y entonces son captados por lo que conocíamos como el sistema retículo endotelial. ¿Se acuerdan las células de Kupffer del hígado, pero también en el vaso, en la médula? Y entonces esa parte era interesante porque obviamente los tumores pues no tienen ninguna de esas características de captar ese tipo de contraste. Y entonces la otra cosa interesante es que estos medios superparamagnéticos son medios de contraste en T2. Entonces prácticamente anulan la señal de T2, entonces en secuencias de T2, a diferencia de lo que es el gadolinio, que lo utilizamos en secuencias en T1, en secuencias de T2 todos aquellos órganos que captan este medio de contraste se ven absolutamente negros. Entonces cualquier cosa que no capte contraste se ve blanco. Hagan de cuenta que ven como una estrella en el cielo, ¿okay? Entonces
Se suponía que tenían mucho más sensibilidad, aunque no especificidad, para detectar, por ejemplo, metas hepáticas o cosas por el estilo, pero la verdad es de que en la evolución de lo que está pasando en imagen y todo, pues con todo lo que ha mejorado la resonancia magnética, las secuencias, todo lo que es la tomografía helicoidal, multicorte, perfusión y demás, pues obviamente que este medio de contraste se ha quedado prácticamente sin mucho uso, ¿no? Les decía, este en particular fue el que quedó porque hubo otros medios de contraste que aunque los comercializaron o empezaron a comercializarse, la verdad es de que prácticamente nadie los utilizó. Y este queda porque, como les digo, pues es parte de un tratamiento para anemia, ¿no? Y este tiene una característica, este medio de contraste, que se puede inyectar, obviamente, ¿sí? Intravenoso, pues, y su vida intravascular y sus propiedades que tiene lo hacen como un agente de contraste único, porque como es una molécula bastante grande, esto queda circulando y circulando, entonces te queda como, a diferencia de lo que tenemos que hacer con el angio-TAC, que tienes que tener una ventana de tiempo muy corta para poder ver la fase arterial y demás, esto queda en la circulación un buen rato, ¿no? Entonces lo hace, digo, como un medio de contraste interesante, por así decirlo. Y la otra de las cosas que también lo hace interesante en el contexto de lo que estamos platicando es que no atraviesa la barrera placentaria debido al gran tamaño que tiene y obviamente podría en un momento determinado, ¿sí?, convertirse como en una alternativa más segura para pacientes embarazadas. Sin embargo, pues los datos que tenemos de seguridad en el embarazo pues son muy limitados, ¿ok? Porque no es un agente de contraste que estemos utilizando todos los días y menos en embarazo. Entonces, pues digamos que su uso, si es que se tiene, porque hay artículos, vienen ahí unas referencias, creo que 3 o 4 ahí en este artículo de revisión, pues obviamente está reservado a indicaciones clínicas que son muy específicas donde, como siempre, pues los beneficios vayan a superar los riesgos. Y aunque la FDA, como les digo, ha aprobado su uso para terapia de reemplazo de hierro en pacientes embarazadas, ¿ok? Pues obviamente que no sabemos las implicaciones de su uso como agente de contraste. O sea, simplemente, probablemente incluso la dosis que demos para tratar la anemia sea mayor que la que necesitemos para contraste, pero estrictamente en el papel, en la evidencia, no tenemos artículos, no tenemos estudios prospectivos sobre qué pasa en esto, ¿no? Ahora bien, los otros que les platiqué pues son las microburbujas. Estos son agentes burbujas, como dicen, partículas encapsuladas que generalmente tienen alguna molécula media gaseosa, que tienen alta eh, ah, ecogenicidad, pues ahorita se me fue la palabra, para el ultrasonido, y obviamente que la podemos utilizar. Es el medio de contraste que utilizamos, ahora hay varios medios de contraste, marcas. Como tal, originalmente lo hacíamos con glucosa. Los cardiólogos lo han usado por muchísimo tiempo con glucosa y agua o suero fisiológico. Se formaban medias burbujas para ver si había CIA, CIB, etcétera. Y bueno, pues ahora existen todas las versiones que nosotros conocemos, por ejemplo, para tumores hepáticos sobre todo, caracterización de lesiones de ese tipo, ¿no? Y la cosa aquí también es que el gran tamaño que tiene, comparado con los medios de contraste de gadolinio o de yodo, pues asegura que permanecen confinados en el espacio vascular y no cruzan hacia la circulación fetal, lo cual pues es bastante bueno, vamos a decirlo así, en este contexto que estamos hablando. Y de hecho los estudios han mostrado que las microburbujas son seguras para su uso en el embarazo, pero no se han reportado ningún efecto significativo adverso, pues. Pero como siempre, pues lo que recomiendas es que se usen con prudencia, asegurándose de que los beneficios pues superen claramente cualquier riesgo potencial. Bien, por último vamos a hablar un poquitín sobre los radiofármacos que obviamente utilizamos en medicina nuclear. A lo mejor no mucho los radiólogos, pero bueno, definitivamente es algo que podríamos enfrentar y que son pues indispensables para muchas aplicaciones muy específicas, como sabemos, diagnósticas, incluso terapéuticas, pues evidentemente esa es otra cosa, pero nos enfocaríamos en la parte diagnóstica. Obviamente sabemos que el radiofármaco que es más comúnmente utilizado en general, y pues obviamente también en el embarazo, pues es el Tecnesio 99,
Y esto particularmente se utiliza en el embarazo, pues en estudios de ventilación perfusión cuando queremos o cuando hay sospecha, por ejemplo, de embolismo pulmonar y que no queremos utilizar un angiotac pulmonar. Entonces, bueno, no estoy muy seguro por cuál de las dos nos inclinaríamos. Existe la evidencia está en que la dosis de radiación fetal de estos estudios se considera bastante segura porque está muy por debajo de los umbrales que se han asociado con algún resultado teratogénico por radiación. Pero digamos que la utilización de los radiofármacos pues presenta, digamos, un desafío que es único, ¿no? Yo creo que porque vamos a exponer finalmente al feto a radiación ionizante, entonces hay que estar muy seguros, porque va a depender. Yo les hablé del Tecnesio 99, pero hay muchas otras cosas que podemos utilizar y dependiendo del radiofármaco específico que vayamos a utilizar, la vida media física que tenga, la vida biológica, la biodistribución que tenga, pues evidentemente que podría afectar esto. Por ejemplo, si estamos pensando en yodo 131, pues obviamente tiene una larga vida media y se dirige directamente a tiroides. Sabemos que es para tratamiento de cáncer, por ejemplo, o que vaya directamente a tiroides y obviamente está contraindicado en el embarazo debido pues al potencial de que puede causar una disfunción tiroidea fetal, que definitivamente puede ser importante. Y de hecho las directrices de las diferentes sociedades profesionales pues recomiendan que se haga un análisis muy cuidadoso de los riesgos-beneficios, otra vez, antes de administrar un radiofármaco a pacientes embarazadas. Si nos vamos a la recomendación especial del American College of Radiology y de la Sociedad de Radiología Pediátrica de Estados Unidos, pues ellos sugieren involucrar a un equipo multidisciplinario, creo que eso es algo que debemos de usar o de utilizar casi siempre, para tomar estas decisiones y asegurar que los beneficios del examen, pues obviamente justifiquen los posibles riesgos. Ahora bien, esto fue del embarazo. Vamos a pasar un poco a la lactancia. Y el uso de medios de contraste, pues evidentemente también crea cierta preocupación o requiere una consideración muy cuidadosa, aunque definitivamente los riesgos generalmente son muy, muy menores en comparación a lo que sucede en el embarazo. Porque tanto los medios de contraste, de gadolinio como los yodados, les decía, pues excretan en la leche materna en cantidades mínimas. De hecho, se considera o se ha cuantificado que es menos del 1% de la dosis que nosotros administramos pasa a la leche. Y de ahí, pues imagínense, una fracción mínima todavía mucho menor, probablemente media desconocida, pues es la que se absorbe por parte del bebé, ¿no? Del lactante. Porque pues sale en la leche y tiene que después absorberse. Entonces, el American College of Radiology y el Colegio Americano de Ginecobstetricia, de hecho, no recomiendan que se suspenda la lactancia después de la administración de medios de contraste de gadolinio o de medios de contraste yodados. Sin embargo, también viene ahí, o lo dicen, pues reconocen que hay pacientes que pueden preferir interrumpir la lactancia temporalmente, evidentemente, y esa es una decisión que ellos dicen debe respetarse e incluso de apoyarse, ¿no? Y si se opta por esto, pues normalmente lo que podemos sugerirles es que esto dure 12 a 24 horas para que se permita la eliminación, como yo les digo, del medio de contraste del organismo materno y entonces que otra vez empiecen con la lactancia. Para lo que se trata del ferumoxitol y las microburbujas de ultrasonido, pues obviamente para esto faltan directrices, no hay estudios prospectivos de qué tanto de esto sale por la leche, pero dado lo que conocemos de la farmacocinética, pues se presume que el riesgo para los lactantes es bastante bajo porque prácticamente no sale, ¿sí? No saldría la leche y si llega a salir algo, por lo que les decía de las macromoléculas, pues si llega a salir algo, pues obviamente aparte que de ahí se absorba y demás, ¿no? Y de manera similar yo creo que son los radiofármacos, porque estos requieren pues definitivamente una consideración muy individualizada a cada paciente en particular. Y como les digo, pues las recomendaciones varían dependiente del agente específico, con qué quelamos esta sustancia radioactiva, las propiedades que tiene, ¿no? Y bueno, no puedo terminar de comentar esto sin decirles que es crucial,
¿sí? Viene también ahí, obviamente. Enfatizar en la importancia de lo que es el consentimiento informado y la toma de una decisión, la toma de decisiones que ya he platicado con ustedes aquí en varias ocasiones, compartida, ¿sí? Con el paciente, con el médico tratante o referente, pues, para el uso de estos agentes de contraste en pacientes que están embarazadas y lactantes. Yo creo que los radiólogos y los médicos que nos envían las pacientes debemos de discutir cuáles son los posibles riesgos, los beneficios con las pacientes, asegurándonos de que, pues, de que comprendan cuál es la razón que hay detrás del uso del medio de contraste, por qué necesitamos utilizarlo, por qué la evidencia de lo que tenemos, de que puede pasar o que no puede pasar, y de que si existe alguna otra alternativa disponible para llegar a lo que queremos, ¿sí? Al diagnóstico, en fin, a lo mejor puede haber algo que sea más invasivo inclusive, pero bueno, tiene que ser una decisión compartida. Y la otra cosa es lo que les comentaba en un principio, ¿no? Que yo creo que también sería muy recomendable desarrollar, digamos, unas políticas, si se puede llamar así, políticas claras o procesos claros de todos estos procedimientos operativos que ya estén estandarizados en nuestros departamentos de radiología, porque esto obviamente pues ayudaría mucho a agilizar cuál es la toma de decisiones, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, garantizar obviamente la coherencia en nuestra práctica, que el paciente es primero, que estamos todo esto centrado en el paciente y obviamente pues hay que estar actualizados, estas políticas deben estar alineadas con las directrices más recientes, como las que les estoy platicando, de las diferentes organizaciones profesionales, y una vez más, pues considerar las circunstancias únicas de cada paciente. Bien, pues en conclusión, el uso de agentes de contraste en pacientes embarazadas y lactantes, como ya se dieron cuenta, es un tema complejo, es un tema multifacético, que requiere de una consideración, yo diría, muy cuidadosa de los posibles riesgos y beneficios, que evidentemente lo que necesitamos es mantenernos informados sobre estas últimas investigaciones, sobre las directrices, ¿sí? Porque los radiólogos definitivamente podemos tomar decisiones y debemos de tomar decisiones bien fundamentadas en evidencia que optimicen la atención del paciente, mientras que también obviamente minimicen los riesgos para el feto y el lactante. Bien, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum. Espero que esta información pues sea de utilidad práctica para ustedes, sus médicos de referencia, sus pacientes. Y bueno, como siempre, les agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas, que me las hagan en las diferentes plataformas donde publico Memorándum o en la página de memorandum.mx o en el correo de memolizondo@memorandum.mx. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima. Y ustedes que se quedaron conmigo en el canal de YouTube, que están aquí en vivo conmigo, bueno, pues muchísimas gracias. Espero, como siempre, también que, compartan el canal si les parece interesante, que se suscriban y que, me dejen sus sugerencias también aquí abajo, comentarios, preguntas y qué les pareció esta información. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.